Buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente a la materia de planificación económica de hoy, martes 24 de noviembre. Van a disculpar que les deje grabado el tema, pero se me han presentado algunas obligaciones que hacen que tenga que dictar la clase de esta manera. Bien, como les decía, estábamos viendo los pilares. Veremos este último, que es el pilar 4, que es el de soberanía científica y tecnológica con identidad propia, ¿no? Entonces ahí la codificación, ustedes ya han visto, es el pilar 4. El pilar 4 tiene una meta que es investigación y desarrollo con tecnología y tiene un resultado, el resultado 119: los complejos productivos y las empresas reciben servicios de transferencia tecnológica, ¿no? Así también pueden ver un segundo resultado. El satélite Tupac Katari se encuentra en plena capacidad operativa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea en la planificación? Que este resultado que se tiene que alcanzar en un horizonte de 5 años, cada año se pueda ir contribuyendo al alcance de este resultado. En ese sentido, por ejemplo, si al momento el satélite Tupac Katari está trabajando al 40%, entonces tiene que ir subiendo paulatinamente al 50, al 60, al 70%, para que podamos decir que se ha alcanzado el resultado, ¿no? Entonces, ustedes van a poder ver todo el conjunto de pilares, los 13 pilares, para considerar que todo el plan general o el plan de desarrollo económico social que está establecido dentro de toda esta estructura programática que tiene cada uno de los pilares del plan general de desarrollo que se está utilizando actualmente en el país, ¿no? Como van a notar, en realidad todo, absolutamente todo, se puede planificar. Incluso, por ejemplo, aquí hay más, algunos temas ya más de carácter espiritual, de carácter conceptual, como es el pilar 12, el disfrute y la felicidad. La meta es promover los derechos del pueblo boliviano y de la madre tierra para vivir en una sociedad justa, equitativa, sin pobreza. Ahí el resultado es que las políticas públicas han sido elaboradas e implementadas en el marco del reconocimiento y respeto de los derechos de la madre tierra, derechos del pueblo boliviano a su desarrollo integral, de los pueblos indígenas originarios campesinos y de la población para vivir libre de la pobreza material, social y espiritual, ¿no? Esto en línea a nuevas tendencias que tenemos en el país, o perdón, en el mundo, donde ya no se busca solo que el Producto Interno Bruto sea el único indicador que se utilice para medir el desarrollo de los pueblos, ¿no? Sino el grado de felicidad que alcanza, ¿no? Es una especie de felicismo el que se promueve desde algunas tendencias, ¿no? Por ejemplo, acá en el pilar 3, el reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar. En realidad ahí lo que se busca más bien es que podamos recuperar el mar y también se trabaje el tema del Silala, ¿no es cierto? Entonces, esto forma parte de una demanda centenaria que tiene el país. A continuación, lo que hay que ver es el proceso del presupuesto plurianual, o sea, es decir, en base o con base a la estructura programática del Plan de Desarrollo Económico y Social, es que se puede ya estructurar un proceso mediante el que se pueda establecer el presupuesto plurianual, ¿no? Por eso decimos que el presupuesto plurianual es un instrumento de programación presupuestaria de mediano plazo que comprende un periodo de 5 años a partir de un año base. Incluye ingresos, gastos y funcionamiento del sector público. Es un proceso estratégico de proyección y priorización del gasto a través del cual las decisiones presupuestarias anuales son conducidas por prioridades de política económica y disciplina fiscal
con restricción de recursos y límites de gasto. Es decir, tenemos toda nuestra estructura programática del Plan de Desarrollo Económico y Social y lo que corresponde sobre esa base es asignar un presupuesto a cada una de las actividades que se van a realizar para alcanzar las metas y resultados propuestos en el Plan de Desarrollo Económico y Social. Ahora bien, ahí lo que hay que tomar en cuenta son las restricciones de ingreso fundamentalmente, ¿no? Porque como han notado, el plan es bastante ambicioso, ¿no? Por darles una idea, el pilar 3, la universalización de los servicios básicos, eso nos puede demandar un presupuesto de 400 millones de dólares y nuestra estructura presupuestaria únicamente tiene 50 millones de dólares. Entonces, esa diferencia es la gestión del presupuesto que se tiene que hacer para poder alcanzar las metas escritas dentro de nuestro presupuesto, dentro de nuestro horizonte de planificación, ¿no? Por esa razón se dice, ¿qué objetivos persigue el presupuesto plurianual? El presupuesto plurianual prevé los siguientes objetivos. Integrar la planificación estratégica entre todos los niveles administrativos del Estado para el logro de resultados previstos en el mediano plazo, ¿cierto? Es decir, esta planificación que les he explicado tiene que descolgarse, tiene que manejarse por todos los niveles administrativos del Estado y sobre esa base alcanzar los objetivos que se han planificado. Extender el horizonte presupuestario más allá del ejercicio anual, porque tradicionalmente lo que se hace es manejar un presupuesto para una gestión, pero con el presupuesto plurianual lo que se busca más bien es que este ejercicio se haga pues para varios años. Evitar el crecimiento explosivo de gastos recurrentes en el mediano plazo, en otras palabras, que estos gastos crezcan, pero no generen problemas hacia adelante. Incentivar la disciplina presupuestaria para mejorar la gestión de resultados en la programación de acciones de mediano plazo. O sea, la idea es que en la medida en que aumentemos la eficiencia, en la medida que tengamos claridad respecto a los resultados que vamos a alcanzar, entonces vamos a ser cada vez más disciplinados. Prever la incidencia en ejercicios futuros del gasto de nuevas políticas y programas para garantizar la asignación de recursos. En otras palabras, tenemos el plan, sabemos qué realizar, entonces vamos a saber cuál es el horizonte de gasto que tenemos que hacer. Reducir la incertidumbre en la asignación de recursos para la programación objetiva de gastos de mediano plazo, ¿no? Implementar un sistema de seguimiento y evaluación de resultados de programas y proyectos planteados por las entidades del sector público, ¿no? Una crítica que podemos hacer a nuestro actual sistema de planificación, programación y manejo presupuestario es que nos concentramos, por ejemplo, única y exclusivamente en todo lo relacionado a la ejecución presupuestaria. Pero todos estos temas relacionados a, por ejemplo, qué metas, qué resultados estamos alcanzando, no se les hace el seguimiento correspondiente, cuando en realidad lo que deberíamos hacer más bien es lograr que todo este sistema de seguimiento y evaluación permanentemente genere información acerca de los resultados, de los avances en la ejecución de los programas que estamos estableciendo dentro de nuestro sistema de planificación. Bueno, ya habíamos visto que hay una importancia en el tema de la disciplina fiscal, pero también hay una importancia del plurianual en relación a la asignación estratégica de recursos. ¿Por qué razón? Porque el plurianual nos permite articular las políticas institucionales y sectoriales reflejadas en los planes estratégicos institucionales con la asignación del gasto, de forma tal que la planificación atienda la disponibilidad de recursos en el mediano plazo y que el presupuesto refleje las prioridades de política del gobierno.
concentrar las discusiones asociadas a la programación presupuestaria en las propuestas de cambios de política que se presenten a nivel sectorial. Con ello se evita el desgaste de revisar la totalidad del detalle del presupuesto y considerando una restricción de recursos de mediano plazo, se abre el espacio necesario para redireccionar la priorización de gasto, lo que permite una mayor focalización de los recursos y hace más posible la gestión presupuestaria. Entonces, lo que nos permite el plurianual es que nos concentremos en la planificación de mediano plazo, ¿no? Que es la que importa, porque mediante esa planificación de mediano plazo es que vamos a alcanzar los resultados que necesitamos, ¿no? En lo relativo a la eficiencia y efectividad del gasto, ofrece mayor predictibilidad a las autoridades tomadoras de decisión y se provee información oportuna sobre la disponibilidad de recursos de mediano plazo. Promueve una mayor autonomía en la programación de los recursos y ejecución de los mismos, toda vez que bajo restricciones generales de mediano plazo, las entidades públicas adquieren la iniciativa para proponer reasignaciones de gasto. Con ello, se aprovecha la información privilegiada de los sectores y se rompe con la propensión a incluir nuevas políticas en el presupuesto sin revisar el grado de eficiencia o incluso la pertinencia de las políticas en curso, ¿no? Ahora bien, ahí no quiero mentirles, en realidad eso funciona bien en la teoría, pero en la práctica es distinto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque los funcionarios públicos tienden a modificar las políticas cuando asumen, ¿no? Por darles una idea, en noviembre del año 2019, más allá de las razones políticas, lo cierto es que teníamos un nuevo gobierno y se han notado este nuevo gobierno, pese a que teníamos un plan de desarrollo económico y social, intenta hacer cosas diferentes, ¿no? Y lo propio ahora, ¿no? Y eso no solo se ve en términos de lo que significa las transiciones o los cambios de gobierno, ¿no? También se puede ver una tendencia similar en términos de lo que significa incluso los cambios de autoridades, ¿no? Las autoridades no toman en cuenta el plan de desarrollo económico y social, ni siquiera el plan operativo anual, e inmediatamente intentan hacer cambios estructurales en relación a cómo funciona el proceso de planificación, ¿no es cierto? La idea es que en realidad mediante estos mecanismos eso no sea posible de realizar, salvo que exista una modificación en el plan de desarrollo económico y social, ¿no? Yo espero que en realidad en esta nueva gestión se utilice un mecanismo similar y se pueda establecer un mayor grado de planificación en la economía, ¿no? Lo otro va a ser complicado, especialmente en un escenario donde tenemos fuertes restricciones presupuestarias que pueden llevar a que pues atravesemos una crisis fiscal, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, eh, se puede trabajar, ¿no? ¿Cuáles son las características del presupuesto plurianual? Es de mediano plazo y señala la senda del presupuesto público. Es indicativo y referencial para la formulación del presupuesto anual integrado al ciclo presupuestario. En otras palabras, este presupuesto plurianual es indicativo para la formulación del presupuesto que tenemos que realizar cada año en función a las características del plan operativo anual. Es un instrumento que mejora la calidad de respuestas del gobierno a los problemas enfrentados y no solo una herramienta administrativa, porque su mayor uso es para la conducción estratégica, ¿no? Entonces, lo que nos permite también es integrar la planificación estratégica institucional con la operativa, ¿no? Ahora bien, veamos cómo es que se articulan las acciones de mediano y corto plazo, ¿no? Ahí lo que manda la norma es que las acciones de mediano plazo establecidas en el plan estratégico institucional
articuladas al Plan de Desarrollo Económico y Social deberán, uno, expresarse en productos terminales y dos, relacionarse con programas presupuestarios. Ahora bien, esto en la práctica, ¿cómo se realiza, no? Básicamente se realiza de la siguiente manera, ¿no? Acá ustedes tienen la articulación con el Plan de Desarrollo Económico y Social. Ahí lo que van a tener es el pilar, la meta y el resultado. En otras palabras, de toda la estructura programática que les he presentado, lo que se tiene que decir es cómo se va a articular las acciones que vamos a inscribir en el plan estratégico institucional con los pilares, las metas y los resultados que tenemos en el plan de desarrollo económico y social, ¿no? Este PI lo que va a tener es acciones de mediano plazo, que van a tener también su propio código de plan estratégico institucional y una denominación. Estas acciones de mediano plazo van a tener un producto. Ese producto va a tener un código y una denominación. A cada uno de esos productos hay que establecer un indicador que va a tener una descripción, una unidad de medida, una fórmula y una línea de base, ¿no? Tal como les he enseñado a explicar cómo se construyen estos indicadores que hemos visto con detalle. Para esto sirven estos indicadores porque eso nos va a permitir denominar cómo se establecen estos indicadores, ¿no es cierto? Por decirles, el 20% de los estudiantes cuentan con computadoras personales para poder realizar sus estudios. Nuestro objetivo es que en un horizonte de 2 años, el 80% de los estudiantes cuenten con computadoras personales. Así es como se manejan los indicadores. Ahora, de esa planificación estratégica institucional es que establecemos las acciones de corto plazo y estos programas presupuestarios van a estar relacionados al producto que queremos alcanzar que contribuye a la articulación del plan de desarrollo económico y social. Ahora, estas metas de mediano plazo tienen que estar desagregadas por año, ¿no? Por darse una idea, estas metas tienen que estar desde el 2021 hasta el año 2025. Tienen que incluir el tema de la programación y de la reprogramación. Ahora, la idea es que paulatinamente todo lo que vayamos planificando eh, podamos ir alcanzando a medida que van pasando los años, ¿no? En otras palabras, para que me entiendan esto en sencillito, así más o menos va la cosa, ¿no? Es como cuando ustedes han empezado sus estudios en la carrera de economía. Es decir, cada año hay metas, ¿no? Este año voy a aprobar 8 materias. El siguiente año voy a aprobar 10 materias. El siguiente año 13 materias. Entonces, terminados los 5 años, voy a tener todas mis materias, pero además en el último semestre ya voy a empezar a hacer mi tesis. Entonces, más la tesis, más la defensa, yo me voy a titular en 6 años. Igualito es la planificación de mediano plazo que está destinado que está también concordante con un presupuesto plurianual, porque así como, por ejemplo, cuando ustedes estudian necesitan un presupuesto, ¿no? ¿Por qué un presupuesto? Porque estudiar demanda recursos, ¿no? Se necesita para comprar los libros, para las fotocopias, para el internet, para los pasajes, para la comida, etcétera. Entonces, todo eso hay que presupuestar. Igualito es en el Estado, ¿no es cierto? Nosotros vamos a poner como una articulación en el Plan de Desarrollo Económico y Social que vamos a reducir la pobreza extrema. Entonces, para reducir la pobreza extrema, lo que necesitamos son programas, son productos, ¿no? Por darles una idea, vamos a generar fuentes de ingresos en el municipio de Colcapirgua, ¿no? Entonces, en el municipio de Colcapirgua, para generar un producto vamos a necesitar tal inversión y todo eso se va haciendo en la programación, ¿no? Ahora bien, ¿por qué, digamos, yo creo que esto no funciona tan bien como debería funcionar? Porque no hay mecanismos de control, es decir, no se sabe cómo están marchando los productos, cómo están marchando los indicadores, de tal manera que paulatinamente podamos establecer
un mecanismo mediante el cual podamos tener una planificación en todos los niveles que nos permita contar con toda esta información y sobre esa base hacer el seguimiento a la ejecución que estamos teniendo de cada uno de los niveles institucionales, ¿no es cierto? En ese sentido, lo que más se controla es la ejecución presupuestaria. ¿Cuál es la desventaja de controlar únicamente la ejecución presupuestaria? Es que sabemos que están gastando, ¿no? Pero ese gasto, ¿en qué se traduce? Se logra el objetivo, por decirles, si tenemos una entidad como la Comibol, ¿no? La Comibol puede poner en su plan que va a hacer crecer en un 5% la producción minera. ¿Cómo sabemos si está alcanzando o no esa meta? ¿No? Eh, ¿Cómo uno se puede dar cuenta? ¿No? Por darles una idea. Ejecuta todo su presupuesto, es decir, gasta 100 millones de bolivianos en el año y resulta que la producción minera, en lugar de crecer, ha decrecido. Entonces, si eso ocurre, quiere decir que no está funcionando, no está logrando la Comibol los objetivos que se está planteando, ¿no? Es más o menos para darles el ejemplo del estudiante que utilizó, es como si todo el año va el estudiante a la universidad, ¿no? Insume recursos, le damos para sus pasajes, compra libros, etcétera, ejecuta todo el presupuesto. Y resulta que a fin de año no aprobó una materia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no se están cumpliendo los objetivos que se han programado en la gestión. Por eso es muy, muy importante planificar, ¿no es cierto? En la vida personal, en la vida de la familia, todo el tiempo se tiene que planificar para saber qué objetivos vamos a alcanzar en el mediano plazo, ¿no? A objeto de coadyuvar al cumplimiento de las acciones de mediano plazo definidas en el plan estratégico institucional, las entidades deben considerar los siguientes aspectos para su evaluación interna. Primero, un análisis de situación. El análisis de situación que se realiza anualmente comprende la identificación y análisis del entorno externo e interno relacionado al cumplimiento de acciones de mediano plazo, metas y resultados, así como las condiciones económicas, humanas, tecnológicas y competenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy importante que las entidades sepan, analicen en qué entorno están trabajando, para sobre esa base establecer cuáles son las mejores acciones, cuáles son las mejores actividades que tienen que realizar para alcanzar sus objetivos, ¿no? Pero además es importante también que sepan cuáles son las competencias que tienen para alcanzar esos objetivos. Así también, la definición de indicadores resulta ser muy importante para realizar el seguimiento, evaluación y control de las acciones, metas y resultados que obtiene la entidad. Es la relación de una o más variables utilizadas para observar o medir en un momento determinado cuantitativa o cualitativamente las acciones de corto plazo y resultados obtenidos efectivamente por la entidad. Por tanto, es una expresión concreta de los cambios, productos, centros de producción, actividades e insumos que permiten observar y medir aspectos y relaciones empíricas observables en un momento particular de su existencia. Puede ser expresado en cifras absolutas, cifras relativas o en forma cualitativa mediante el uso de expresiones no numéricas que resaltan ciertas características del producto, ¿no? A lo largo de todo este año les he explicado cómo se establecen los indicadores, cómo hacer una estructura de marco lógico para que podamos definir qué es lo que queremos alcanzar. Los cambios inmediatos son atribuidos directamente a los productos que son entregados por una entidad, representan un cambio de competencias, conocimiento, acceso o capacidad entre los beneficiarios. Estos cambios se encuentran establecidos en el plan estratégico institucional
y traducidos en los planes operativos anuales. Su importancia se centra en que se espera que conduzcan a cambios más profundos en el mediano y largo plazo. En otras palabras, como han notado, la acción del Estado está dirigida a generar valor público. Para generar este valor público es muy importante que se pueda saber qué es lo que se está cambiando, pero sobre todas las cosas medir. No olviden la lección central de la administración es que si no puedes medir, no puedes administrar. En otras palabras, si quieres realizar cambios, lo que tienes que hacer todo el tiempo es medir. Medir qué resultados estás alcanzando, qué estás logrando con todas las actividades que estás realizando. Bienes y servicios producidos. Los bienes y servicios son aquellos productos que son resultantes de los procesos de una entidad en cumplimiento de sus competencias. Se alinean a las estrategias definidas en el Plan Estratégico Institucional para alcanzar las metas y resultados del Plan de Desarrollo Económico y Social. Los productos se proporcionan a la población en términos de cantidad y calidad para que una vez entregados generen los cambios esperados. En otras palabras, a ver cómo funciona esto, ¿no? Como alguna vez les he explicado, tiene que ver con la generación de capacidades. ¿Qué son las capacidades? Son aquellos bienes y servicios que pueden funcionar. Por darles una idea, hemos programado construir una escuela, ¿no? Entonces, como proyecto, finaliza cuando entregamos la escuela. Pero ¿en qué momento empieza a generar capacidades? El momento en que los alumnos van a la escuela, tienen la infraestructura, aprenden, los profesores enseñan. Entonces, los productos de esa fábrica, por ponerlo en un término, son estudiantes que cada vez adquieren más competencias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los hospitales, el proyecto termina cuando entregamos el hospital y a partir de ahí empieza a funcionar. ¿Cuál es el resultado? Personas cada vez más saludables, ¿no? Se construye una casa. ¿En qué momento empieza a funcionar? Cuando la casa es habitada, es decir, todos los días vivimos ahí, realizamos nuestras actividades, etcétera. Así funciona la generación de capacidades. Y eso lo pueden ver ustedes en cualquier capacidad que quieran entender. Por darles una idea, nuestro proyecto es la construcción de un sistema de alcantarillado y agua potable, ¿no? ¿En qué momento ya funciona como capacidad? El momento en que ya la red de agua potable ya está funcionando. Es decir, en los hechos abro la pila y sale agua, ¿no es cierto? ¿Por qué eso es importante? Porque eso mejora mi calidad de vida, ¿no? O sea, ahí tienen que ustedes aprender siempre a ser muy intuitivos, ¿no? Porque hay cosas que no aparecen, o sea, a la luz de un análisis superficial, ¿no? Por dar una idea, van a una comunidad y resulta que hay una sola pileta para atender a 500 familias, ¿no? Puede parecer muy divertido, ¿no es cierto? Ir con las latas, etcétera, a recoger el agua, ¿no? Pero en realidad eso más bien genera una menor calidad de vida porque pierdes tiempo obteniendo el agua, ¿no? Un tiempo que podrías dedicarlo a actividades que son más productivas. Lo propio ocurre, por ejemplo, con la disposición de electricidad, la disposición de internet, el flujo vehicular, la disposición de basura. En realidad, hay una serie de elementos que hacen al desarrollo de la sociedad que son muy importantes entenderlos para saber cómo funcionan. Por eso decimos, en una entidad deben identificarse los productos finales proporcionados a usuarios externos terminales e internos proporcionados a usuarios internos intermedios, así como establecer la relación de condicionamiento de los productos, ¿no? Las acciones de mediano plazo pueden ser apropiadas a uno o varios programas presupuestarios para la asignación de recursos.
Asimismo, las acciones de corto plazo se desprenden de las acciones de mediano plazo. Sin embargo, no puede existir una acción de corto plazo asociada a dos acciones de mediano plazo. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que cada acción que estamos programando debe asociarse a a una determinada acción de más largo plazo, ¿no? Entonces, así es como se estructura las relaciones de mediano y corto plazo con el programa presupuestario, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en una siguiente pastilla que les voy a proporcionar para que ustedes hagan seguimiento a todo lo que estamos viendo.